Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Hemos venido meditando después de la Semana Santa en estas apariciones que el Señor Jesucristo tuvo a bien tener con sus discípulos, con los que Él quiso aparecerse. Eso tiene un trasfondo importante espiritualmente hablando, porque el Señor ya no tuvo su comportamiento normal de andar de aquí para allá, entrando a la ciudad, enfrentándose con sus enemigos, sino ahora lo vemos haciendo algo muy importante, que es presentarse vivo de manera única, admirable, maravillosa, a los que Él quiso manifestarse. En este Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, se nos habla de la historia de la resurrección y de estas apariciones que el Señor tuvo con María, con sus discípulos, y podemos ver que estas historias ya están al final de este Evangelio, de este cuarto Evangelio, como un epílogo de lo último que el Señor ya hizo en su estado de glorificación, porque en este estado no le podían reconocer, a menos que el Señor se manifestara en ellos, a menos que se revelara el Señor a ellos. Y esto es un misterio muy interesante. La revelación del Señor Jesucristo se da de acuerdo a lo que Él quiere hacer, en donde Él quiere hacerlo. Jamás es por voluntad del hombre, jamás es por el estilo elocuente del que predica o por su método. Es la palabra de Dios, y es precisamente este tipo de apariciones ya esporádicas a sus discípulos, a los que Él quiere manifestarse. Y así sigue siendo hasta ahora. Por eso a veces nos desesperamos con alguien que se salió de la sana doctrina o que abraza otras doctrinas heréticas, ¿no? Conozco a algunos que han dejado de ser pastores presbiterianos y lamentablemente se han ido a negar a Jesucristo y van con los judíos y a abrazar doctrinas que ya estaban completamente superadas con la obra de salvación de nuestro Señor Jesús. Pero esta es una lucha que hoy tenemos, crece, son personas que conocen tanto nuestra doctrina y conocen lo que ahora ellos han descubierto como la verdad, pero niegan ahora al Señor Jesucristo y abrazan solamente a la Torá o al Dios del Antiguo Testamento, sin tener todo el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Tienen sus Biblias abiertas. Estamos en Juan capítulo 21. En los versículos 1 al 3 dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Dice la Escritura que Pedro toma la iniciativa para ir a pescar. El Señor les había ordenado que los iba a ver precisamente en Galilea. Y este mar de Tiberias también tiene el nombre del mar de Galilea, es el mismo. Se conoce como mar de Tiberias, pero es el mismo mar de Galilea. Y allá el Señor les dijo que los vería. Así es que los discípulos están en este mar de Tiberias, y es precisamente Pedro quien toma la iniciativa para ir a pescar. Y los demás que estaban con él, que ya vimos ahí sus nombres, 7 de ellos se suman a la idea de Pedro. Y aquí hay algo importante que tenemos que ver. Qué fácil es regresar a las cosas que nos atraparon antes de conocer al Señor Jesús. Pareciera como que muchos es algo de momento,
de sentimiento, no tiene raíces profundas. Por eso el Señor enseñó a través de parábolas. Aquellas semillas que cayeron en piedras, pues no pueden tener raíces profundas. Aquellas semillas que cayeron junto al camino, vinieron las aves y se las comieron. Es que es muy importante que la palabra de Dios tenga raíces fuertes para poder estar firmes siempre en la doctrina del Señor Jesucristo y no fácilmente regresar. Como lo dice tristemente la palabra de Dios, el perro regresa a su vómito. Y este es algo asqueroso, pero los que tienen perros lo han podido comprobar. El perro regresa a su vómito. Y esta expresión está para aquellos que no tienen raíces profundas, raíces fuertes en la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo, que es fácil regresar a la forma de vida que llevábamos antes de conocer a Cristo. En este caso son 7 discípulos que también encierra un mensaje importante. Siempre hemos sostenido que el número 7 es un número perfecto, es el número de Dios perfecto, porque en ese número 7 está reflejado a este Dios todopoderoso. El ejemplo son los 7 colores del arco iris que dan la luz, o las 7 notas musicales y sale una sinfonía. Y así podríamos meditar en el número 7, es perfección absoluta. Y a estos 7 que están en un mar donde están solos y que su trabajo y su dedicación es nulo, aunque sabían ejercer su oficio, pero tienen resultados completamente negativos. Es algo muy deprimente dedicarte a algo y no tener el fruto, el resultado que uno quiere o que uno desea sobre ese trabajo que uno hace. Entonces, pues ya se imaginarán, pasaron, como dice aquí la Escritura, la noche y no pescaron nada. Estaban desanimados, estaban cansados, desvelados, y dice la palabra de Dios aquí en estos versículos que los que estaban eran Simón, Pedro, Tomás, Natanael. Natanael lo recordamos hace poco diciendo que han encontrado al Mesías, y él dice: pero ¿qué puede salir de allá, de ese pueblo de Nazaret, hombre? Entonces él después manifiesta que él es el verdadero rabí, que implica un título divino, el rabí, y también le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ese es el Natanael que se expresó de esa manera. También está los hijos de Zebedeo. Aquí en los hijos de Zebedeo, pues nos dice la Biblia que eran Santiago y Juan. Entonces ya tenemos a Pedro, a Natanael, a Tomás, Tomás se me estaba escondiendo, y a Santiago y a Juan. De los otros 2 discípulos no se nos hace referencia a quiénes son, pero sí es importante entender que estos 7 que están en medio de un oficio, que lo dominan, no hay resultados a menos de que intervenga la palabra de Dios. Fíjense qué hermoso es reflexionar en el mensaje de la palabra de Dios. Por eso es tan importante en la vida del cristiano la bendita palabra de Dios, no adulterada, sino 100% que sea la palabra de Dios. Y allí tenemos el trabajo de estos hombres que estaban dispuestos a tener un buen resultado, pero resulta que no pescaron absolutamente nada. Versículo 4 al 6 dice la palabra del Señor: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad
la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí es importante reconocer al Señor. No le reconocieron. Cuando el Señor les pide de comer, pues le contestan que no tiene nada. Es hasta el versículo 7 donde Juan dice que el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Hermanos, reconocer al Señor es porque Él se da a conocer. No lo reconocieron, ni aun hablándoles Él, reconociéronle. Pero cuando el Señor les da una instrucción para echar la red del lado derecho de la barca, pues no es que haya habido ahí un acto de magia o un acto. Fue la soberanía de Dios actuando en los peces, que la pesca que el Señor les dio por obedecerlo fue grande. Y aquí también hay un mensaje importante para nosotros como la iglesia, porque ahorita vamos a ver lo que algunos eruditos nos dicen acerca de ese número 153 de peces que pescaron en esa hora. Y ya podrán echarle número que a 153 peces grandes, pues no pesa cualquier cosa la red. No se rompió, pero si un pez grande rebasa el kilo o el kilo y medio, hay peces de 3 kilos, de 5 kilos, no sabemos de qué tamaño eran, pero dice grandes. Entonces vamos a suponer una media de kilo y medio por 150. Oiga, era un peso impresionante. No era cualquier peso de pescado, era un rey de reyes en su vida, que es el Salvador de su vida, que es el Dios Todopoderoso. Y solamente se puede reconocer a Jesús cuando el Señor lo hace a nuestra vida. No es por esfuerzo. En este caso no es porque estuvieran a una distancia y como iba amaneciendo, pues no lo pudieron reconocer porque todavía estaban lejos de Él. O quizá por la apariencia que tenía Jesús, que para ellos no representaba lo mismo, la misma forma o vestimenta del Señor. A lo mejor lo vieron diferente a aquel personaje que estaba a la orilla. O como estaban cansados toda la noche, pues ya su vista estaba un poco borrosa. Cuando se ven muchas horas la televisión, se empieza a distorsionar hasta la vista. Así es que no veamos también mucha televisión. Pero no era este el caso de que ellos tuviesen la vista cansada de toda la noche porque no durmieron. Lo cierto es que no podían reconocer a Jesús hasta que el Señor se da a conocer a ellos. A través de la obediencia. No lo pueden reconocer hasta antes de obedecerlo. Fíjense qué importante es estudiar la palabra de Dios. Si usted quiere tener bendición a su vida, usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Si no está dispuesto a obedecer la voz de Dios, pues el Señor no se va a manifestar a su vida. Yo recuerdo mucho a mi papá luchando como pastor con muchos que no creían. Se metía a las iglesias católicas, buscaba a los curas, hablaba con las monjas y siempre les dijo esto: tú vas a dejar de ser católico el día que estudies la palabra de Dios. También un sobrino tuvo una noviecilla católica, estábamos todos en la mesa y mi papá, pues como el jefe de la casa y dueño de la casa, estaba en la cabecera y le dijo a la señorita invitada: ¿y tú qué religión tienes? Y ella, sabiendo que éramos cristianos, era un domingo, había ido a la iglesia a acompañar al sobrino, dijo: yo soy católica, señor. Y también con mucho respeto le dijo: el día que estudies la palabra de Dios, vas a dejar de ser católica romana.
Porque esto es lo que enseña la palabra de Dios. El Señor no se puede reconocer a menos que tengas su palabra y seas obediente a su palabra. Porque aquí ustedes ven este ejemplo claro. Pasaron toda la noche bajo su esfuerzo y su capacidad, teniendo 0 resultados. Pero a la mañana siguiente no lo reconocen, pero sin embargo lo obedecen. Y cuando lo obedecen su voz, recogen la bendición, que tanto no la podía sacar cualquier hombre. Le añaden a Pedro que él sacó la red con ese peso impresionante de 153 peces grandes. Porque Pedro, según las características que tenemos, era impetuoso y fuerte. Esa es la impresión que tenemos de Pedro. Pero a él se le atribuye que saca la red y no se rompe. Pero ve usted el mensaje: se obedece a Dios, hay bendición y Él se da a conocer a nosotros. Fue hasta entonces que en el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ello y se echó al mar. Yo me imagino que era una práctica de Pedro, estando ya en la pesca, guardar su ropa y quedarse en una ropa menor para estar trabajando y no ensuciar su ropa con la que iba después a bajar de la barca. Lo cierto es que él se ciñe la ropa porque se la había despojado y se echa al mar. Es tanto el gusto de saber que era el Señor Jesús el que les estaba dando esta bendición de tener una pesca milagrosa, porque es el resultado de la obediencia a Dios. Y es entonces que aquel discípulo al que el Señor amaba le dijo a Pedro: el Señor es. Esta es la gran bendición que tenemos los cristianos. No porque tú hayas estudiado mucho la Biblia o porque tú digas: sí, ya me convenció mi mamá de que voy a ser cristiano. Es Dios quien toma la iniciativa. Aquí está su mensaje, pero la gente lo desprecia. La gente se aburre, no le entiende, no le va a entender a menos de que estés dispuesto a acercarte al Señor y pidas que te ayude y te perdone para que Él revele su palabra y pueda venir la bendición a tu vida. Esto es lo que el Señor está enseñando aquí en su bendita palabra. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9 dice la palabra de Dios: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Como les dije, Simón, por sus características, era un hombre rudo, fuerte, y él fue el que trajo esta red a la tierra y poder entonces estar con Jesús. Aquí podemos ver varias enseñanzas muy importantes. Cuando el Señor se revela a Juan, que es el primero que lo identifica, el Señor muestra su fidelidad, porque Dios es fiel. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Él es fiel. Y Dios ha prometido sostenernos y bendecirnos. Y Él es fiel y lo hace. Y aquí muestra una vez más su fidelidad. Cuando el Señor les da la bendición de esta pesca, también el Señor les está mostrando el cuidado que Dios tiene para con sus discípulos.
habían trabajado toda la noche sin tener un beneficio. Sin embargo, en el cuidado de Dios estaba que en ese amanecer el Señor les iba a dar un milagro maravilloso. Y aquí vamos a entrar a unos detalles interesantes de este pasaje. Dice aquí el versículo 9, el número 9 dice: al descender a tierra vieron brasas puestas. La palabra que aquí se usa para las brasas es de un griego, una palabra en griego que se dice antrakian. Esta es la palabra que se usa para ascuas de fuego, que son la misma palabra que se usa cuando la Biblia dice que Pedro, que había ya negado al Señor, se calentaba en esas ascuas. Es la misma palabra, pero esta palabra es una bendición de Dios. Cuando el Señor pone estas ascuas de fuego, estas brasas, era porque Él ya tenía preparado para tener una comunión íntima nuevamente con sus discípulos. Había un pez encima de ellas y pan. No nos dice cómo las trajo el Señor, cómo las puso el Señor, o el Señor, que es todopoderoso, lo hizo en menos que un instante, o tampoco lo vieron sus discípulos, pero los ángeles pudieron estar sirviendo al Señor y haciéndolo todo sin que los pudieran ver. Dios es un Dios de poder infinito, ilimitado, que no cabe en nuestra perspectiva entender los caminos de Dios. Pero Él hace las cosas. Es como cuando no tenemos ya ni un quinto para comer al día siguiente, pero llegan a la puerta y tocan. Dice: hermano, le quiero compartir un taquito, me acordé de usted. Porque el Señor usa diferentes formas que ni siquiera pueden pasar o ser concebidas por una mente finita como es la nuestra. El Señor preparó esas ascuas y había un pez y pan, que no son todos los elementos de la Santa Cena, pero también nos hablan del pan y de la presencia del Señor para estar con sus discípulos. Así es que estas brasas, estas aguas, estas ascuas de fuego traen la bendición de Dios de traer los peces a Él. Ya estaba esto preparado para que el Señor pudiera convivir con ellos. Estaba puesto el pez encima de estas ascuas. ¿Quién lo hizo? No nos dice el Señor, pero estaba todo preparado para que estos hambrientos discípulos pudieran tener una comunión íntima con el Señor y poder satisfacer también una necesidad física. Fíjese el amor de Dios, que está al cuidado de proveer nuestro cuidado espiritual, pero también nuestro cuidado físico, porque Él sabe de nuestras necesidades. Es un Dios de amor, de misericordia, de bondad. Y la manera en que el Señor utiliza esto para que estos hombres, transformados por Él, para traer otro tipo de peces, el Señor dijo: yo os haré pescadores de hombres. Y también es una palabra que en el griego, la palabra cuando sube Simón y trae los peces, se usa una palabra que se llama elikousen. Y la palabra elikousen viene de elkein, que significa atraer gente hacia Él. Esto es algo impresionante en la palabra de Dios. Cómo las palabras que el Señor usó tienen un trasfondo espiritual que ni sus mismos discípulos podían entender. Tanto las ascuas de fuego como este verbo helkein, que significa atraer gente hacia Él. Y este es el verbo que el Señor usa en esta pesca milagrosa, cuando los pescadores infructuosos, los discípulos, se unen a Dios y a través de Jesús
van a traer gentes a Jesús. Este es algo muy impresionante que tiene este pasaje. Así es que cuando viene Pedro, subió Pedro, sacó de la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y el Señor les dice: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Cuando Pedro viene y trae, les estoy diciendo que esta palabra Helken quiere decir atraer personas hacia Él. Hermanos, es impresionante ver el trasfondo de las palabras que el Señor Jesús usa en este momento, cuando los discípulos casi están a punto de regresar a sus actividades anteriores. Pues si eran pescadores, pues regresamos a lo que sabemos hacer. Pues no, el Señor tenía un plan completamente diferente para ellos. Y en relación al número 153, me gustaría nada más dar 2 o 3 diferentes opiniones. Algunos simplemente dicen que es la cantidad de peces que existen en el mar de Galilea. Dice que hay 153 especies. Bueno, pues lo creemos porque hay quienes así lo dicen. Pero también otros consideran que tiene que ver con los 10 mandamientos más la Nueva Jerusalén y el propósito de Dios para la iglesia. Esto sería un poco más rebuscado, poderle entender a los números, al 153, para poder ver por qué 7 discípulos. 7 discípulos, ¿por qué 7? Es perfecto, pero si empezamos a manejar esta postura de darle un resultado a este número de 153 en base a la forma de mezclar los números, sumarlos, bueno, pues ahí también podríamos encontrar, como les acabo de decir, la Trinidad está ahí representada, los 10 mandamientos y la ciudad santa que tiene 4 esquinas. Y estos números, bueno, pues es como algunos han tratado de explicar por qué 153. Me gusta la que sean 153 especies diferentes del mar de Galilea, pero también la otra postura que es muy viable, muy creíble, y esta proviene de muchos eruditos bíblicos. Ellos dicen que esta gran pesca representa a la iglesia de Cristo. Y esa también me gusta, porque esta pesca que el Señor la hace, no los discípulos, es un milagro de Dios. Todos nosotros, los que hemos creído por la gracia del Señor en Cristo Jesús, somos resultado de la pesca milagrosa de lo que es hoy la iglesia de Jesucristo. Porque el Señor toma el pan y les da, les comparte, y Él está presente. Entonces también este modelo tiene un tono eucarístico, un tono de Santa Cena, conviviendo con sus discípulos íntimos en la perfección del número 7 en el mar de Galilea. Me gusta la postura de los eruditos, donde dicen que esta gran pesca representa a la iglesia que habría de venir al amor de Cristo, a formar la iglesia que en ese momento va a empezar a crecer rápidamente. Por el momento se presenta a una mujer, se presenta a otros discípulos, se presenta en otro momento como este a otros de sus discípulos. Pero le damos gracias a Dios, porque a través de esta enseñanza podemos ver a un mismo Dios omnipotente, a un mismo Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Vemos a un Dios amoroso, vemos a un Dios que se preocupa por nuestro estado físico y por nuestro estado espiritual. Esto es lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice en los últimos versículos: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos
después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, el Señor conoce nuestras necesidades. El Señor está atento a nuestras necesidades. Él tiene en su propósito cuidarnos porque nos ama a pesar de las circunstancias que vivamos. Se preocupa por nuestro vestido, se preocupa por nuestro lugar donde vivimos, se preocupa por la educación que tenemos, se preocupa por alimentarnos todos los días. Le damos gracias a Dios, porque aunque no está ahora con nosotros físicamente, el Señor es omnipresente y satisface todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Y a pesar de que podamos pasar una noche infructuosa, una noche de terror, una noche difícil, cuando es un periodo largo de tiempo, la presencia de Dios siempre está con sus hijos, siempre está con su iglesia, y por eso lo alabamos y lo bendecimos. Jesús apareció a 7 de sus discípulos que representaban el trabajo que el Señor haría por ellos, hacerlos pescadores de hombres y tener una pesca milagrosa de la que tú y yo somos resultado de esa pesca milagrosa que el Señor sigue haciendo. Que el Señor les bendiga.